Ella es una colaboradora de casa. Laurita, muchas gracias. Siempre tu aportación es importante para esta casa. Que el Señor te use y te bendecimos y te amamos. Buenas noches, familia. No sé si me escucho allí. Es un placer estar con ustedes. Es también una gran responsabilidad. Son muchas emociones encontradas, diferentes. Por un lado, pues la alegría de poder compartir la palabra con ustedes, familia, primero a nosotros mismos, pero también un reto, porque pues estar aquí y compartir algo con ustedes es una gran responsabilidad. Pero pues estoy muy contenta de estar aquí y como en otras ocasiones nuestro pastor nos anima, me gustaría que este tiempo fuera interactivo, que nos acompañaran con sus comentarios en Facebook o bueno, a través de estos medios, ¿no? Que pudieran compartir junto con nosotros lo que están recibiendo en esta noche. Pues, ¿les parece si oramos por la palabra? Pedimos al Señor que Él hable en nuestros corazones. Bueno, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por el honor, el privilegio de poder hablarla así públicamente, Señor, y de poder escucharla sin impedimentos. Señor, y si hay impedimento en nuestro propio corazón o en nuestros oídos espirituales, Señor, nos rendimos hoy a ti para escucharte, para conocer lo que tú quieres, Señor, tu perfecta voluntad a través de tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está escuchando y por aquellos que recibirán a través de la boca de mis hermanos que van a compartir tu palabra. Nos ponemos en tus manos, te damos gracias por este tiempo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, he titulado a esta plática la obra invisible de Dios, entre comillas, porque vamos a ver por qué invisible de Dios. Y como les dije al principio, me gustaría que esto fuera un poco interactivo, entonces quiero lanzarles algunas preguntas y si ustedes gustan pueden responder en los comentarios en Facebook acerca de, bueno, responder estas preguntas. ¿Cuántos... ¿Cuántos han vivido o experimentado algún milagro de Dios? ¿Cuántos en su familia, en su vida pueden decir, pueden testificar, yo he experimentado, wow, un milagro de Dios, he recibido una sanidad, he recibido una provisión milagrosa de Dios, algún problema familiar se resolvió, que era muy complicado, no sé. Otra pregunta, ¿han visto las obras gloriosas de Dios en algún área de su vida? ¿Alguna obra gloriosa de Dios que incluso las personas, familia, amigos que los rodean, dicen, wow, esto es Dios obrando? Yo creo que todos en algún momento hemos experimentado en nuestras vidas la obra de Dios, obras espectaculares de Dios. Y eso es hermoso porque entonces podemos confirmar en nuestras vidas que tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero que está obrando, que cuando nosotros clamamos a Él responde en nuestras oraciones. Sin embargo, quiero hoy hablar de una obra que he puesto entre comillas, invisible de Dios. ¿Por qué? Porque no es una obra espectacular. ¿A qué me refiero con espectacular? No es una obra que puede verse como una sanidad, por ejemplo. Si usted estaba enfermo de, no sé, diabetes o cualquier otra cosa y es sanado milagrosamente por Dios, eso es muy evidente. Pero esta obra de la que esta noche vamos a hablar es una obra que no ocurre de un día para otro, es una obra que va a llevarse a cabo o que se está llevando a cabo desde el momento en que venimos a Cristo y hasta el día que vayamos a la presencia del Señor o hasta el día que nuestro Señor Jesucristo regrese. Esta es la obra invisible de Dios y es la obra que también deberíamos anhelar con mayor intensidad y con todo nuestro corazón, aún más que las otras obras. Ahora, quiero hacer una pequeña pausa aquí. No quiero que se malentienda tampoco que no anhelamos o no deseamos la intervención de Dios
en situaciones difíciles de nuestra vida. Deseamos la intervención de Dios. Es más, es nuestro deber y también es un derecho como hijos de Dios clamar a nuestro Padre para pedir su intervención. Sin embargo, nuestro corazón debe arder, mis amados, debe arder por esta obra de la que vamos a hablar esta noche. Es la obra del Espíritu Santo en su vida y en mi vida, en nuestro interior. Esta obra del Espíritu Santo podemos llamarla la santificación. Vamos a recordar un poquito las charlas pasadas. El domingo pasado nuestro pastor compartía acerca de que somos un templo, somos el templo de Dios, hay una estructura celestial. Esto quiere decir que pertenecemos a Dios. Y el miércoles pasado también Víctor compartía acerca de que hemos sido justificados delante de Dios. Quiere decir que estamos en paz con Dios. Es decir, es un acto, una declaración que Dios hace sobre su vida y mi vida, que dice justo. Tú eres justo. En el momento en que nosotros venimos al Señor, nosotros somos justificados. Quiere decir que somos declarados justos, inocentes delante de Dios, aun cuando éramos pecadores. Esto es por la obra de Jesucristo y nosotros. Pero entonces, ¿qué viene después? ¿Qué pasa? Quiero que me acompañen. Vamos a usar mucho la Biblia, así que ojalá que usted pueda en su casa tener su Biblia física o en su celular y estar atento para poder leer estos pasajes, pero por si se le complica eso, traigo los pasajes en la presentación, espero que sean visibles para que puedan seguirme, por si en algún momento se pierden, puedan seguir estos pasajes. Bueno, 2 de Corintios 5:17, dice así. Por lo tanto, estoy usando la versión Dios habla hoy, pero usted puede usar la versión que usted guste. Dice así: por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Este es nuestro comienzo. Si usted creyó en Jesucristo, si usted confesó a Jesús como su Señor y cree que Él vino, murió por sus pecados, fue resucitado por Dios y Él regresará, usted es una nueva persona. Usted ha sido justificado, usted es salvo y usted y yo somos hijos de Dios. Esto es lo que nos está diciendo aquí. Y el que está unido a Cristo es una nueva persona. Pero aquí hay algo interesante, una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué pasa con la nueva persona, con la nueva vida? ¿A qué se refiere esto? A lo mejor usted dirá, bueno, yo creí en Jesús, pero como que no sé si realmente soy nuevo, hay muchas cosas que no han cambiado en mi vida. Bueno, yo también puedo decir eso de mí, pero entonces, ¿por qué la palabra dice que somos nuevas personas? ¿Qué pasa con esto? Bueno, entramos aquí a nuestro tema, la santificación, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y repito, nuestra más grande aspiración es ser como Jesucristo. Si usted ya es una nueva persona, mi amado, mi amada, su llamado y la voluntad de Dios para su vida es que nos parezcamos y seamos como Jesucristo. De hecho, la palabra cristiano, cuando se usó por primera vez allá en Antioquía, usted puede ver esto en el libro de Hechos, decían cristiano porque esto en el griego significa un Cristo pequeño. Es decir, que los seguidores de Jesús eran como pequeños Cristos. Sí, estaban ellos modelando la vida de Jesús aquí en la tierra, lo que su maestro les había mostrado, ellos estaban viviendo así. Entonces, este es el llamado de Dios para nuestras vidas. A veces luchamos tanto con, híjole, ¿cuál es mi llamado? No sé a qué Dios me llamó. Bueno, Dios lo llamó a ser como Jesucristo, a que usted modele la vida de Cristo, que ande como Cristo anduvo. Eso es para usted, eso es para mí. Entonces vemos dónde, ahora esto no me lo estoy inventando yo, la palabra de Dios lo dice. Vamos a ver, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice así: el que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. ¿Cómo debe vivir? Como vivió Jesucristo. Sí, es una orden, un mandato de Dios, del Padre Celestial. Otro pasaje. En la misma carta de Juan, primera de Juan,
14:17. De esta manera se hace realidad el amor en nosotros, para que en el día del juicio tengamos confianza, porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. ¿Cómo somos los hijos de Dios? ¿Cómo somos todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesús? Somos como es Jesucristo. Mateo 5:48, y estas son palabras de nuestro propio Señor. Él les dijo a los discípulos: sean ustedes perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Qué tal esta palabra? ¿Cómo suena en sus oídos? ¿O qué viene a su mente? Sean perfectos. Yo no sé ustedes, mis amados, pero yo empiezo a incluso a preguntarme si en verdad soy una creyente o una cristiana, porque dice sean perfectos. No vamos a asustarnos, vamos a seguir adelante, pero es bueno que empecemos a pensar y a reflexionar en nosotros mismos, en nuestra vida, en nuestro ser. ¿Qué pasa? Esto dice la Biblia, esto dice que es un mandato de Dios que seamos como Jesucristo. Bueno, ahora, ¿qué significa ser como Jesucristo? Ok, si Dios me dice, tú ahora eres una nueva persona, entonces debes andar como Cristo anduvo. ¿Qué significa esto? Vamos a ver varios pasajes también. El primero, Mateo 5:43 al 44, y ahí mismo en el versículo 46 y 47. Y permítame un momento, dice así: también han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Esto era en la ley. Pero yo les digo, el Señor Jesús está hablando, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. 46. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Y el 48, no lo tengo en la presentación, pero dice, sean ustedes perfectos como su Padre es perfecto. Entonces, primero, esto, bueno, quiero aclarar, no es exhaustivo, no estoy dando en estas palabras todo lo que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Es solo una parte para que veamos qué significa ser como Jesucristo. Bueno, ya vimos, una de esas cosas es no solo amar a los que te aman, no solo amar a los que te caen bien, dice, ama a tu enemigo. No solo ámalo, pide por él, ora por él. ¿Qué más dice? Si tú te portas bien solo con los que te hacen bien, pues qué mérito tienes, eso lo hace cualquiera. O sea, bueno, hasta los animalitos van con quienes los tratan bien, o sea, eso no hay ningún mérito en eso, mis amados. Aquí dice, pero en cambio aquellos que te hacen mal, tus enemigos, a ellos debes tratar bien, debes perdonar y amar. Vamos a seguir viendo qué significa ser como Jesucristo. Filipenses 2, 5 al 8. Dice así, tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. ¿Cuál es la manera de pensar de Jesús? Aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. Haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. ¿Qué tal el pensamiento de nuestro Señor? Dice, se hizo siervo, se humilló a sí mismo, aunque era igual a Dios, no estimó esto como algo para aferrarse, sino que se despojó de esto, tomó esta naturaleza de siervo, y bueno, se humilló y fue obediente hasta la muerte de cruz. Vamos a Juan 13, 17. En este pasaje vemos la realización de estas palabras. Lo que Pablo está diciendo en Filipenses, podemos verlo claramente en este pasaje. El Señor Jesús está con sus discípulos y Él les dice esto: ustedes me llaman maestro y Señor, y tienen razón,
porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su Señor y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que nuestro Señor se humilló? Sí, el Señor tomó la actitud hizo las acciones que un siervo, que un esclavo hacía en ese tiempo, lavarles los pies a otras personas. El Señor mismo lo hizo y dice, ustedes tienen que hacer esto entre ustedes, tienen que servirse unos a otros, no escatimando lo suyo propio como más alto, más arriba que su hermano. El Señor nos está modelando esto, pero continuemos. Gálatas 5:16. Por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Una vez más, vemos el mandato de Dios para nuestras vidas a llevar una vida piadosa, una vida como la que nos mostró nuestro Señor Jesús. Primera de Juan 2, 9 al 11. Si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano y vive en la luz, y no hay nada que lo haga caer, pero el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Entonces, hermanos, si andamos en la luz, si hemos entregado nuestra vida a Cristo y somos nuevas personas, aquí se nos exhorta a amar a nuestro hermano. ¿Cómo andamos en esto nosotros, en nuestro corazón? Un último pasaje acerca de qué significa ser como nuestro Señor Jesús. Mateo 18, 21 al 22. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Pedro como que pensando que 7 era un número muy alto, ¿no? Diciendo, no, pues sí, ya, 7 es el bueno. Jesús le contestó, pues no, Pedro, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, todas las veces que debas perdonar. Esto significa, hermanos, ser como nuestro Señor Jesús. Bueno, estamos viendo un panorama general. Entonces vimos, Jesús tomó la actitud de un siervo, se humilló a sí mismo, no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él sirvió a los demás, aun cuando él era mayor que ellos. Él dijo, me llaman Señor, me llaman Maestro, y lo dicen bien porque lo soy. Sin embargo, él actuó como inferior a ellos, haciéndose como un siervo. Y nos dice, todas las veces que necesiten perdonar, es necesario que lo hagan. Entonces yo me pregunto, me lo digo a mí misma y deseo que ustedes también en casita puedan meditar en esto y preguntarse, ¿yo estoy andando en la luz? ¿Yo estoy mostrando la vida de Cristo? ¿Yo estoy andando como Él anduvo y pareciéndome a Jesús en todas estas cosas? Mi respuesta es no. Mi respuesta a estas preguntas y a lo que acabamos de ver en la palabra es no. ¿Por qué? Porque muchas veces me encuentro con que me cuesta perdonar, con que no quiero servir a mi hermano. Pues ¿por qué tengo que esperar yo a servirlo? Mejor el que me sirva, ¿no? Bueno, ya si veo que me hizo un favor, pues ya yo le respondo con otro favor. Y estimo mi tiempo, o estimo mis cosas o mis intereses, pues lo que a mí me agrada, lo que me conviene como superior a las necesidades de mis hermanos. Me encuentro con todas estas cosas en mi vida. Entonces me pregunto, ¿realmente es posible andar como Cristo anduvo? ¿Realmente es posible ser perfecto? ¿A qué se refiere la palabra con ser perfecto? ¿Acaso hay alguien perfecto? Pues Cristo, pero yo estoy muy lejos de eso, ¿no?
Puedo meditar y preguntar, hacerme estas preguntas a mí misma, y entonces me doy cuenta de que este mandato de Dios, o lo que Dios requiere, lo que Él demanda de mí, no solo es difícil, es imposible. ¿Qué? ¿Cómo, Laura? Entonces, ¿por qué está ahí en la Biblia? Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Una herejía o algo loco? No, esperen, vamos con calma. Para nosotros como hombres, como seres humanos, es imposible que podamos cumplir las exigencias de Dios. Es imposible, mis amados. Por más determinados que estemos, por más entusiasmados que nos sintamos en el mejor momento de nuestra vida como creyentes, nunca podremos nosotros cumplir la palabra o modelar la vida de Cristo, parecernos a Jesús con nuestra fuerza, con nuestra determinación, con nuestras obras. Esto no es así. Encontramos que la medida, la estatura de este varón perfecto es muy alta, la vara es muy alta, y alcanzarla por nosotros mismos, por muy buenos que parezcamos o por mucho esfuerzo que pongamos, es imposible. Pero entonces, ¿por qué Dios nos pediría algo así? ¿Por qué, si es imposible, acaso Dios juega con nosotros? Diría Pablo, de ninguna manera. No, no es así. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el Señor demandaría estas cosas de nosotros cuando Él sabe que somos incapaces, si ni siquiera éramos capaces de defendernos a nosotros mismos o de ser hallados inocentes delante de Dios por nosotros mismos? ¿Cómo podemos entonces ahora pretender parecernos a Jesús? Vamos a la respuesta la encontramos también en la palabra, pero antes de pasar allí, vamos a ver un último pasaje antes de entrar a este tema. Todas estas características o esta naturaleza que vimos en los pasajes anteriores acerca de la esencia y el ser de Jesucristo, podemos resumirlo o podemos encontrarlo en Gálatas 5, 22, 23. Como un panorama, como algo general en lo que podemos ver todas estas cosas que leímos en los pasajes anteriores. Gálatas 5, 22 al 23 habla del fruto del Espíritu. Dice así: en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Recordemos un poquito, en los pasajes que leímos anteriores, cuando vimos que Jesús lavó los pies a sus discípulos, encontramos humildad, encontramos bondad. Cuando Él en la cruz perdonó nuestros pecados, encontramos su amor, encontramos gozo también, porque dice la palabra que Él miró el gozo que estaba puesto delante de Él. Encontramos fidelidad, la fidelidad de nuestro Señor para sus discípulos, dominio propio, que a pesar de que Él dice, pasa de mí esta copa, Él obedientemente va a la cruz. Entonces vemos que todo esto dice que es un fruto del Espíritu. ¿A qué voy con esto, mis amados? Nos hacíamos una pregunta: ¿cómo entonces Dios puede exigir de mí, o Él pide de mí, que yo me parezca a Jesús, que yo viva como Jesús, si es algo imposible para mí? La respuesta está aquí, en la obra de Dios, en el Espíritu de Dios, porque es algo que Él produce. Y el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Es el Espíritu de Cristo. Entonces, ¿quién produce esta obra en nosotros? ¿Quién es capaz? ¿Quién sí puede hacernos a nosotros, que somos incapaces, que no podemos con nuestras propias fuerzas cumplir las exigencias y demandas de Dios? ¿Quién puede hacerlo en nosotros? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y esta es la obra de la que estamos hablando esta noche. Una obra que no luce espectacular como otras obras de Dios que podemos ver así, y que muchas veces pasamos por alto, o a veces ni siquiera oramos por esto, pero es una obra gloriosa y que produce resultados eternos en la vida de un creyente, que repercuten en la eternidad. Bien,
vamos a ver algunos pasajes que nos hablan, en los que podemos ver y nos hablan de cómo el Espíritu habita en nosotros, el Espíritu habita en usted y en mí. Bueno, ahora podemos preguntarnos, ok, ya, entonces tú me dices, Laura, que es el fruto del Espíritu. Bueno, entonces, ¿eso cómo va a operar en mi vida? Ok, es el fruto del Espíritu, pero ¿qué onda con mi vida? Bueno, vamos a ver. Primera de Juan 4:13. La prueba de que nosotros vivimos en Dios y de que Él vive en nosotros es que nos ha dado su Espíritu. Entonces, usted tiene el Espíritu de Dios. Si usted creyó en Jesús, usted tiene el Espíritu de Dios. Seguimos, Romanos 8, 15, 17. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. Y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Así que, mis amados, tenemos una esperanza. Sí es posible. ¿Por nosotros mismos? No, por la obra del Espíritu en nosotros. ¿Y por qué si es posible? Porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. El pastor hablaba el domingo acerca de esto, que nuestro cuerpo se ha hecho el templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos el Espíritu de Dios y usted necesita creer esto, que ha recibido el Espíritu de Dios. Si usted creyó en Jesús, el Espíritu de Dios, ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, le ha levantado a usted de la muerte del pecado, me ha levantado a mí de esa muerte. Bueno, ahora, ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo hace Dios esta obra? Recapitulamos un poquito. Hemos nacido de nuevo, Dios nos hizo nuevas personas, pero al hacernos nuevas personas, Él comenzó en nosotros una obra de santificación. ¿En qué consiste esto? ¿O para qué es esto? Para hacernos más como Jesús, para que nosotros podamos parecernos a Cristo, andar como Él anduvo, podamos mostrar su carácter aquí en la tierra. ¿Y por qué Dios demanda esto de nosotros? Porque nos ha dado su Espíritu. El mismo Espíritu de Cristo es el Espíritu que habita en nosotros. Por lo tanto, la demanda de Dios, la exigencia de Dios es justa. La exigencia de Dios es verdadera, la exigencia de Dios es posible porque Él mismo nos ha provisto del poder de su Espíritu para ser transformados. ¿Cómo hace Dios esto? ¿Cómo hace Dios esta obra en nosotros de transformación, de cambio? ¿Cómo hace esta obra gloriosa en nosotros? Podríamos hablar de muchas formas o de muchos medios por los cuales el Señor nos transforma, pero quiero hoy hacer énfasis en un medio o en una forma y en una realidad también. La realidad o la verdad del sufrimiento, de la prueba, de la persecución. ¿Por qué? ¿Por qué esto y no otras cosas? Bueno, por el tiempo y también porque estamos atravesando un tiempo difícil, cada uno pasándolo de diferentes maneras, y también porque es algo que pocas veces nos gusta hablar. ¿A quién le gusta hablar del sufrimiento? ¿O quién dice, sí, yo deseo sufrir ahora? Que vengan ahora las pruebas. No sé si haya alguien que lo diga con tanto entusiasmo. Sin embargo, es una realidad, mis hermanos, que nos vamos a encontrar en medio de pruebas, que nos vamos a encontrar en medio de sufrimientos. Justamente ahora nos encontramos en medio de eso. Yo no sé quiénes de ustedes hayan quizá perdido algún amigo, algún familiar por la enfermedad, por esta pandemia, o el trabajo, o diferentes cosas, diferentes situaciones. Sin embargo, esta obra de Dios, mis amados, no se detiene. Esta obra del Señor sigue operando en nuestras vidas, sigue operando. Y vamos a ver que la palabra nos habla acerca del sufrimiento. En 1 de Pedro 4:13, queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba, como si fuera algo extraordinario.
Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Segunda de Timoteo 3:12. Es cierto que todos los que quieren llevar una vida piadosa en unión con Cristo Jesús sufrirán persecución. ¿Qué tal este pasaje? Creo que es muy claro. ¿Quieres llevar una vida piadosa? ¿Quieres llevar esta vida como la de Cristo? Sufrirás persecución. Juan 16:33. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo, dice Jesús. En el mundo ustedes habrán de sufrir. Es muy claro el Señor también. Pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Y esta es la esperanza. Ten valor, yo he vencido al mundo. Ten valor porque has sido hecho una nueva persona. Ten valor porque el Espíritu de Dios está en ti. Ten valor porque la obra de Cristo no ha terminado. Ten valor, mi amado, ten valor. Sigue haciendo esa obra en tu vida. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Por eso no nos desanimamos, dice Pablo, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, ¿cuántos nos estamos deteriorando conforme pasan los años? Por dentro nos renovamos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. Y este es el resultado de esa obra que el Espíritu está haciendo en nosotros. Un resultado más grande y abundante. Es eterno, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Por eso he llamado esta plática la obra invisible de Dios. Y no quiero, mis hermanos, que piensen que estoy haciendo menos los milagros que el Señor hace. No, porque Él es poderoso y es hermoso cuando vemos su intervención, cuando nos sana, cuando nos provee, cuando nos ayuda a resolver un asunto en la familia. Eso es hermoso. Pero mis hermanos, eso va a pasar. Si el Señor nos sanó de una enfermedad, de todas formas, algún día vamos a morir. Algún día vamos a dejar esta tierra, ¿sí? Algún día el trabajo que realizamos aquí va a terminar. Algún día esto va a acabar. Eso es pasajero. Pero aquí dice, las cosas que no se ven son eternas. La obra que el Espíritu Santo está haciendo dentro de usted para hacerlo semejante a Jesucristo es una obra eterna. Es una obra que va a permanecer, que cuando usted vaya a la presencia de Cristo, usted va a ser completo, va a ser glorificado y usted va a ser como Jesucristo en su naturaleza, por el Espíritu que habita en nosotros. Hebreos 12, del 9 al 11, este pasaje a mí me gusta mucho. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. Yo no sé a cuántos de ustedes les tocó chancla o cinturonazo, tirón de orejas, no sé. Bueno, la disciplina. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho. ¿Verdadero provecho? ¿Para qué? Para hacernos santos como Él. ¿Cuál es el objetivo de la disciplina del Señor? Hacernos santos como Él. Ciertamente, pero el autor de Hebreos sabe que no es fácil y él dice, ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo. ¿A qué niño le gusta cuando su papá le está dando vara? No es agradable, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Una vida en el fruto del Espíritu, paz y rectitud. Por eso quería tocar y enfatizar el tema de la prueba y de la aflicción, mis hermanos, porque es un medio, una forma que Dios usa para hacernos más santos, para santificarnos, para llevar a cabo su obra en nosotros, para que nos parezcamos cada vez más a Jesús.
Sin embargo, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, no estamos solos, porque podemos pensar y decir, está bien, pues ya vi que no puedo evitar la prueba, no hay forma en la que podamos evitarla, es inevitable, vamos a sufrir en esta tierra, mis hermanos, sea enfermedad, sea asuntos familiares, lo que sea, vamos a padecer en esta tierra, no hay forma en la que nosotros podamos evitar esto. Y ahora entendemos que el propósito o parte de esto es para que seamos santificados, para que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo en nosotros. Pero entonces, ¿cómo atravesamos esta prueba? ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer nosotros en medio de esto? Parece imposible, alguien me hirió tanto, mi mejor amigo me traicionó y ahora me dices que necesito perdonarlo y que además esto es una prueba y que Dios quiere ayudarme, que Dios quiere santificarme, pero aquí dentro de mí esto me está matando, aquí dentro de mí esto me está doliendo, yo no sé cómo voy a salir de esto. O mi mamá, mi papá, mi hermano, alguien a quien yo amaba mucho ha partido y ha dejado un vacío tan profundo dentro de mí. ¿Cómo esperas que yo salga de esto? ¿Cómo esperas que yo supere esto? ¿Cómo? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, el Espíritu que le fue dado como garantía de que usted es hijo de Dios y de que usted será levantado y será glorificado, este mismo Espíritu es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Filipenses 2:13, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Así que en medio de esta lucha y este conflicto en su interior, cuando usted dice no puedo perdonar, lo siento, pero esto es imposible de perdonar, o yo no sé cómo voy a salir de esta depresión, yo no sé cómo voy a salir de esto, el Espíritu hace nacer en nosotros los buenos deseos. ¿Cuáles buenos deseos? Los del corazón de Dios, ¿sí? La voluntad de Dios, y Él no solo hace nacer en nosotros este deseo de cumplir la voluntad de Dios, sino que además nos ayuda a llevarlos a cabo. ¿No es esto hermoso, mis hermanos? ¿No es glorioso que no solo hace sentir en nosotros el deseo de hacer la voluntad de Dios, sino que nos ayuda a dar los pasos que necesitamos para cumplir con esta voluntad? Si usted tiene a alguien a su lado, voltee y dígale, tengo esperanza. Así como me ves de enojón, de iracundo, así como me ves de depresivo, así como me ves, tengo esperanza y yo voy a ser transformado. Sí es posible, yo sí puedo, porque el Espíritu de Dios está en mí. Y si no hay nadie, pues dígaselo a usted mismo. Sí es posible dejar este carácter iracundo, esta forma mía de tan aprensiva o tan depresiva o lo que sea, con lo que usted batalle. Sí es posible, mis hermanos, sí es posible. Filipenses 1:6. Estoy seguro de que Dios, ¿quién? Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Ahora, mis hermanos, también es importante que entendamos esto. Nuestra transformación y la obra de Dios en nuestra vida no ocurre por llevar 20 años como cristiano, no ocurre porque ya memorizó 100 versículos, no ocurre porque fuimos a un instituto bíblico, no ocurre porque estemos sirviendo en la iglesia, no. ¿Qué dice aquí? La irá llevando. Esto es un proceso, mis hermanos, un proceso hasta el día en que Jesucristo regrese, hasta el día en que nuestro Señor vuelva. Quiere decir que toda nuestra vida estamos siendo transformados, estamos siendo santificados por el Espíritu de Dios. Cada día, cada prueba, cada situación, en momentos en los que usted se siente bien, en los momentos en los que usted se siente mal, cada día el Señor está obrando en nosotros, cada día. Aquí sí que
podemos cantar con esta convicción, aunque no pueda ver, tú estás sobrando. A veces cantamos, yo sé, yo misma he cantado esta alabanza, esta canción, pensando en algún problema, ¿no? Pensando en que necesito la intervención de Dios por alguna sanidad, etcétera. Pero ¿por qué no pensar, Señor, yo sé lo que hay aquí? Yo sé que lucho con mi carácter, yo sé que lucho con la tristeza, yo sé que lucho con perdonar, pero aunque no pueda ver, aunque estoy en esta lucha, tú estás sobrando. Tú estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, sí, Él lo hace, porque Dios puede cambiar a una persona. Muchos dicen, no, que la gente no cambia. Sí, sí cambia, Dios cambia. Dios puede cambiarnos, nos hace nuevas personas, mis amados. No por nosotros, lo repito, por su obra, por esta obra milagrosa, gloriosa del Espíritu Santo, que solo Él puede hacer, que solo Él puede transformar a una persona en una nueva, darnos un nuevo nacimiento. Y voy terminando con esto. Leímos en Filipenses que Él irá llevando a buen fin su obra hasta el día en que Jesucristo regrese. Y Pablo dice en 2 de Corintios 5 al 9, mientras vivimos en esta tienda, él se refiere a este cuerpo, el tabernáculo, nuestro pastor compartía el domingo pasado acerca de eso. Mientras vivimos en esta tienda, suspiramos afligidos, pues no quisiéramos ser despojados, sino más bien ser revestidos de tal modo que lo mortal quede absorbido por la nueva vida. O sea, desearíamos ya que ahora mismo fuéramos glorificados, que ahora mismo dejáramos este cuerpo de muerte, que fuéramos revestidos aquí. Y Dios es quien nos ha impulsado a esto. ¿Quién? Dios. Dios pone este deseo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Como qué? Como garantía de lo que hemos de recibir. Por eso tenemos siempre confianza. Las promesas de Dios son ¿qué? Sí y amén. Tenemos confianza. Usted puede confiar en que el Señor va a completar su obra en nosotros. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos como en el destierro, lejos del Señor. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Mientras sigamos con este cuerpo de muerte, vamos a permanecer en una lucha constante. Es una obra de Dios, es verdad, pero esto no deja de lado la necesidad de nuestra constancia y de nuestra perseverancia. Entendamos esto, mis hermanos. Dios hace su obra, nadie más puede cambiarnos, solo Cristo, solo su Espíritu puede hacerlo. Sin embargo, estamos en una lucha. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo y constantemente estamos luchando. Ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe, pero tenemos confianza y quisiéramos más bien desterrarnos de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Por eso procuramos agradar siempre al Señor, ya sea que sigamos viviendo aquí o que tengamos que irnos. Y este es el deseo de Dios para nosotros. Debe ser nuestro deseo también, hermanos, que ya sea que permanezcamos aquí, que tengamos que continuar nuestra lucha aquí o que vayamos a la presencia del Señor, dice, procuremos agradar siempre al Señor. Y yo deseo esto, mis hermanos, no quiero minorizar el dolor que toda esta situación ha provocado, porque nos afecta de diferentes formas, quizá algunos más, otros menos. No quiero minorizar ese dolor o su sufrimiento. No, porque Dios no nos pide eso tampoco. Es más, en momentos como estos necesitamos clamar a Dios. En los salmos encontramos los clamores, las oraciones de hombres, de personas que en medio de aflicción decían, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde está tu salvación? Y clamaban al Señor, y necesitamos hacerlo. Tenemos esa confianza de acercarnos a este trono de gracia. Podemos hacerlo, necesitamos hacerlo, traer estas cargas al Señor. Pero mis amados, yo deseo que cuando esto termine, estas circunstancias van a cambiar. Algún día esta situación de la pandemia va a terminar.
van a venir otras cosas seguramente. Esto va a acabar, pero que al final de esto, mis amados, podamos decir, yo quiero agradar al Señor. Al final de esto podamos decir, mi fe ha crecido, estoy llevando fruto del Espíritu, puedo perdonar, estoy perdonando, estoy sirviendo a mis hermanos, estoy humillándome, estoy dejando mis intereses a un lado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en mí. Que al final de todo esto podamos ver la obra del Señor, esta obra invisible o aparentemente invisible. Este es el deseo del Señor, que busquemos ser como Jesús, que andemos como Él anduvo. Y es posible porque el Espíritu de Dios está en nosotros. No es que ignoremos el dolor, que ignoremos el sufrimiento, es mirar con una perspectiva diferente. Entonces ahora podemos echar un vistazo a estas circunstancias y elevar una oración al Señor y decirle, Señor, preguntar, ¿qué obra tú estás haciendo en mí ahora? Ayúdame, Señor. Yo quiero ser transformado por ti, yo quiero que tú cambies. Crea en mí un corazón puro, oraba David. Crea en mí un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ayúdame, Señor, porque quiero ser más como Jesús. Cuando esto termine, yo quiero parecerme más a Jesucristo. Ya sea que me quede o que yo vaya a tu presencia, yo quiero ser como Jesucristo. Pues vamos a orar pidiendo esto al Señor y es mi deseo, hermanos, que cambiemos nuestra perspectiva acerca de estas circunstancias. No ignorando nuestro dolor, porque es real. El Señor no lo ignora. Él se compadece de nuestra debilidad, dice Hebreos. Pero podemos mirar con una perspectiva diferente y a través de la fe mirar la obra que el Espíritu está haciendo en nosotros. Amado Señor, te agradecemos por esta obra que tú no detienes, que tú no dejas de hacer en nuestras vidas. Agradecemos, Señor, que tú nos has dado una nueva vida, que nos has hecho nuevas personas, que nos trajiste de muerte a vida y que ahora nos estás transformando, que ahora, Señor, estás cambiándonos e incluso estás destruyendo y quitando todo lo que estorba, todo lo que nos sirve, lo que no funciona. Señor, queremos ser materia dispuesta para ti. No queremos poner resistencia. Señor, es verdad, este dolor es real, pero también es real que tú estás con nosotros. También es real, Señor, que al final de todo esto habrá un fruto apacible de paz, de justicia, y que seremos más como Jesús. Que este sea nuestro ferviente anhelo, que este sea nuestro máximo anhelo y deseo, ser como Jesucristo, que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que andemos como Él anduvo, que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto, que llevemos este fruto del Espíritu en nuestras vidas y que ya sea que vivamos o que muramos, Señor, queremos agradarte porque te pertenecemos. Yo ruego, Señor, que cambie nuestra perspectiva. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra manera de pensar para comprobar tu voluntad, tu perfecta voluntad, que es buena, que es agradable. Señor, gracias por continuar haciendo esta obra en nosotros. Creemos en ti, confiamos en ti, Señor, y este es nuestro deseo. Cuando esto pase, Señor, estas circunstancias hayan pasado, podamos decir esto, que estamos llevando el fruto del Espíritu y que estamos andando como Cristo anduvo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.